La aparición de la neurodivergencia en mi vida fue algo repentino, aleatorio e inesperado. De repente me aparecía en todas partes. Me llamó la atención y al ponerme a investigar me di cuenta de que resonaba muchísimo con mi experiencia. Cuanto más investigaba, más sentía que daba respuesta a toda mi vida, desde mis sensaciones al socializar, mi sensibilidad sensorial, hasta mi trastorno de alimentación o mis problemas de salud sin resolver. Pero bueno, volviendo al tema, que tampoco te quiero aburrir con mi historia, si te estás cuestionando la posibilidad de que seas neurodivergente, en este episodio te comparto mis recomendaciones. Estás escuchando Ser Divergente, un podcast por Jimena González, neurodivergente, altas capacidades y alta sensibilidad. Si te gusta este programa y quieres apoyarlo, seguir el programa, compartirlo o valorarlo con 5 estrellas realmente ayuda. Lo primero que te diría es de investigar mucho. Hay diferentes neurodivergencias, como TDAH, autismo, altas capacidades, dislexia, alta sensibilidad. A mí me ha servido mucho combinar dos tipos de investigación. La primera, una más tipo académica, con artículos de investigación, por ejemplo, o el DSM-5, y esta me ha ayudado a entender qué realmente es una neurodivergencia y cómo se diagnostica cada una de ellas. En la descripción te dejo algunos links por los que puedes empezar si no sabes cómo. Y la segunda, la de las experiencias reales de personas neurodivergentes. Ver las diferentes maneras en las que se manifiesta cada neurodivergencia en cada persona me ha hecho comprender cómo se puede presentar en mí. He entendido que dos personas autistas, por ejemplo, pueden ser muy distintas y la manera en la que experimentan su autismo y lo muestran al exterior son absolutamente dispares. Gracias a escuchar podcasts o ver contenido en redes sociales o vídeos de YouTube, etcétera, de creadores neurodivergentes, he podido verme reflejada en algunas de sus experiencias y en otras no, y entender que así también puede verse el autismo, el TDAH o las altas capacidades, por ejemplo. Claro que sentirte identificada con alguien neurodivergente no quiere decir que tú lo seas, pero es una pista interesante para tu investigación. Lo mismo, si no sabes por dónde empezar, en la descripción te dejo unas cuentas para empezar a explorar. Y el tercer paso de la investigación quizás sería hacer algún test online. Esto no es un diagnóstico, pero te puede ayudar a hacerte una idea de por dónde van los tiros y quizá descartar o mantener tus sospechas. Por ejemplo, si crees que puedes ser autista, puedes hacer el test RATS-R online, o si sospechas de TDAH, el DIVA, o para altas capacidades algún test de coeficiente intelectual o alguno cualitativo. De nuevo, te dejo algunos enlaces en la descripción. Una vez hayas hecho una buena investigación y tengas una sospecha principal, te recomendaría buscar un diagnóstico profesional. Obviamente esto es completamente personal porque además de costoso también lleva tiempo y energía. Haré un episodio pronto contando mi experiencia con el diagnóstico, pero te adelanto que para mí ha sido un antes y un después. Una confirmación de cómo funciono, una validación externa por fin y un permiso para ser yo. Incluso cuando yo ya tenía unas sospechas muy fuertes de lo que era. Si es algo que sientes en tu caso, en España existen dos opciones. La primera sería ir por lo público, para lo cual tendrías que pasar por tu médico de cabecera y que te derivase a un psiquiatra o psicólogo especializado en el diagnóstico de neurodivergencias. Esta posibilidad no existe para altas capacidades ni para alta sensibilidad, pero sí para autismo o TDAH. Si eliges esta opción, te recomiendo que durante tu investigación recopiles todas las señales que te hacen sospechar de tu neurodivergencia. Si las puedes apuntar, mejor. Presta atención a esas señales tempranas, es decir, que se dieran en tu infancia, porque estas neurodivergencias son lo que se llaman condiciones de neurodesarrollo, es decir, son innatas y genéticas y por eso se presentan desde la infancia, aunque se manifiesten de diferentes maneras, quizá en diferentes etapas de tu vida. Por eso, el profesional de la salud estará fijándose en si esas señales han estado siempre o si por el contrario pueden deberse a otras causas adquiridas. También para que tomen en serio tu caso te recomendaría que hagas una reflexión de cómo te está afectando esto en tu vida ahora. La segunda opción sería ir por lo privado. Y si eliges esta opción, te recomiendo hacer una búsqueda, preferiblemente por tu zona, porque es mejor que puedan hacerte las pruebas en presencial, al menos alguna de ellas, porque esa observación es parte del proceso y el profesional podrá percibir más cosas en persona. Pero bueno, quizá no sea esto lo más importante, porque el profesional o centro al que vayas es diferencial. No hagas como yo, que pensé que eran todos los centros iguales y fui al que mejor me vino, que primero tenían cita, pagué 400 euros por una evaluación que sucedió en una sola mañana y luego descubrí que era incompleta.
Además, yo que soy hipersensible a los ruidos y a la carga emocional de otras personas, hice las pruebas mientras la asistenta pasaba la aspiradora. La psicóloga que me evaluaba cogía como unas 27 llamadas a grito pelado y me contaba sus problemas con los inquilinos de una casa que tenía alquilada, que venían luego a darle unas llaves. O sea, horroroso. La devolución, cuando terminamos las pruebas, fue: sí, eres superdotada. Y ya. Y yo, que había ido ahí con la esperanza de por fin sentirme vista, comprendida, reflejada por primera vez, de pertenecer a un grupo de personas con altas capacidades, porque además la evaluadora me dijo que ella también lo era, pero no me sentí nada escuchada y con una respuesta que no me daba ninguna explicación. Eso sí, me dijo que lo que me recomendaba era recibir coaching en su gabinete. En fin, que te cuento esto para que te preguntes y para que preguntes al profesional sobre su proceso diagnóstico, qué evalúan, cómo lo evalúan y cómo es la devolución de los resultados. Asegúrate de que conocen y pueden evaluarte otras neurodivergencias además de tu sospecha principal, porque es muy habitual presentar varias a la vez o que sospeches de una y al final sea otra. Un buen profesional te podrá orientar sobre qué pruebas hacerte con tus características y tu historia. Es un tema complejo porque si has llegado a la edad adulta sin diagnóstico, lo más probable es que no presentes esa neurodivergencia en la forma estereotípica o que hayas sido capaz de enmascarar tus características, ocultando tu neurodivergencia. También es probable que se entremezcle un estrés postraumático u otras condiciones como ansiedad o un trastorno de alimentación, añadiendo ciertos matices a tu presentación. En resumen, que es un tema complejo y que yo le dedicaría un tiempo a esta búsqueda del profesional, teniendo en cuenta que esté especializado en el diagnóstico de neurodivergencias en adultos y que esté familiarizado con presentaciones menos estereotípicas, como las de las mujeres o las de las personas con alto enmascaramiento. Cuando estoy grabando cada episodio, publico en mis stories de Instagram una cajita de preguntas para responder algunas de ellas aleatoriamente en el episodio. Y la verdad que son muy buenas preguntas. Una de ellas dice: mi psicóloga y yo sabemos que lo soy, trabajamos sobre ello, pero no tengo diagnóstico oficial. ¿Crees que es importante tenerlo? Qué pregunta tan difícil, porque tengo varias opiniones encontradas. Mi instinto natural sería decir no sé lo que tú sientas, porque no soy yo de dar muchos consejos, pero claro, ya que la pregunta está aquí, voy a intentar decir algo de valor. Por una parte, diría que el diagnóstico en realidad sirve o es un paso muy importante para conseguir comprenderte, trabajar todo el trauma del pasado sabiendo que eres neurodivergente y gestionar las dificultades y los retos que tengas según tu perfil. Entonces, si ya estás haciendo todo eso, quizá no le veas la necesidad. Pero por otro lado, sí lo recomendaría porque no es nada fácil, si no estás especializado, incluso siendo psicóloga, identificar una neurodivergencia. Muchas características pueden confundirse, por ejemplo, la hipersensibilidad sensorial. Puede ser por autismo o por un desorden de procesamiento sensorial. La hipersensibilidad emocional, por un estrés postraumático, por TDAH, por autismo. La alexitimia puede deberse al TDAH o a que has sido víctima de abuso narcisista. O la soledad puede ser porque seas altas capacidades y te cueste conectar con otras personas a nivel profundo o a que tengas un trauma de apego. En ese sentido, yo, por quedarme segura, me plantearía un diagnóstico profesional. Por eso, y porque también puede que haya varias neurodivergencias y no solo una, y que tanto tú como tu psicóloga veáis una, pero la otra no. Se estima que un 40% de las personas con TDAH también son autistas, y suele pasar en ese caso que el autismo está oculto tras el TDAH, que es más visible. Pasa lo mismo en doble excepcionalidad, que quizá las altas capacidades oculten el autismo, o al revés, que por ejemplo el TDAH oculte las altas capacidades. También el 30% de las personas con altas capacidades tienen además un desorden de procesamiento sensorial. Entonces, a mí me resultaría interesante, que no tiene por qué ser de manera inmediata, pero en algún momento pedir una evaluación profesional completa para entender mejor tu perfil. La siguiente pregunta es: yo le comenté a mi psicóloga que tenía sospechas de ser neurodivergente y me dijo que no creía que lo fuera. ¿Cómo puedes asegurarte? Me encanta esta pregunta porque me ha pasado y porque me llegan muchísimas historias así. Yo fui a terapia durante 3 años, por cierto, con una profesional maravillosa, que además estaba muy actualizada en muchísimos temas, se formaba todos los viernes en el colegio de psicólogos. En esos años traté un montón de cosas de mi pasado y luego me dio el alta. Pero 2 años después yo seguía sufriendo muchísimo de estrés sensorial, emocional, hiperempatía. Ahí empecé a sospechar que podía ser neurodivergente y aunque ya no iba a consulta, como me llevaba bien con ella, pues le escribí para comentárselo.
Y ella me dijo que bueno, que no sabía del tema y que es cierto que era muy sensible, pero que todo lo que comentaba podía deberse a que seguía teniendo trauma por tratar, así que ella no creía que fuera neurodivergente, sino que era trauma. Y te cuento mi historia como ejemplo, porque me llegan muchísimas historias como la mía. Y es que pensamos que alguien por ser psicólogo puede saber si lo somos o no, pero lo cierto es que no tienen por qué tener conocimiento sobre el tema. Si cualquier profesional de la salud mental, y aquí ya me da igual psicólogos que psiquiatras, neurólogos o terapeutas ocupacionales, no están especializados en el diagnóstico de neurodivergencia, actualizados en el tema, son conscientes de la presentación de diferentes neurodivergencias en mujeres o en personas con alto camuflaje, pues realmente no es una confirmación profesional, sino una opinión personal. De hecho, es algo que me apena un montón porque siento que en las consultas de profesionales de la salud mental están plagadas de personas neurodivergentes, porque hay muchísima concurrencia de problemas de salud mental como ansiedad, distimia o depresión entre personas neurodivergentes y no se suelen identificar. Entonces, yo haría como hice. Si tengo fuertes sospechas de ser altas capacidades, TDAH, autista, alta sensibilidad o cualquier otro tipo de neurodivergencia, tomaría eso como una opinión, pero me dirigiría al profesional especializado. La tercera y última pregunta que ha tocado es: me estoy enterando de mi condición a mis 61 años. A estas alturas, ¿cómo puedo enfocarlo mejor? Pues voy a responder con un consejo que me dieron en esa misma cajita, porque estoy muy de acuerdo con esta persona que dice no quedarse con la duda, la información es poder siempre. Yo no tengo esa edad, pero en mi experiencia he podido comprenderme a mí y a mi vida desde una lente mucho más verídica desde el diagnóstico. He podido hacer las paces con cómo soy, con mis experiencias pasadas y siento que nunca es tarde para tener esa validación externa porque da sentido a la vida que has vivido también. Es catártico.